muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Emanuel. Es un gusto volver a podernos comunicar a través de las redes sociales y queremos decirle que en este domingo vamos a estar alegres, felices y contentos porque Dios nos da a través de su Hijo amado Jesucristo una oportunidad más de arrepentirnos y venir a sus pies y decir que le hemos fallado, que no estamos arrepentidos porque no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero el día de hoy, querido hermano, amigo, que tú nos visitas por primera vez, queremos darte una palabra de esperanza, una palabra de amor en este mundo de oscuridad, en este mundo de injusticias, en este mundo que cada vez más se echa a la perdición. Queremos comentarles y queremos darles la esperanza que hay a través de la palabra de Dios. Por eso, querido hermano, el día de hoy vamos a estar en este domingo alegres, contentos y felices, porque hasta el día de hoy Dios nos permite un día más para poder arrepentirnos, para poder venir a sus pies y decirle: Señor, aquí estoy para hacer tu obra, porque reconocemos que no hemos hecho lo que tú nos has mandado a hacer. Por eso, querido amigo, hermano y amigo, esta es una oportunidad para darle gloria a Dios y darle la alabanza. En este domingo vamos a cantar, a danzar y a alabar el nombre de Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros y envió a su Hijo amado Jesucristo para que el día de hoy estuviéramos con vida. Bienvenidos y Dios les bendiga. Enterrado en el dolor, ¿quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí. Muerto estaba en mí caminar, y mis faltas traté de ocultar. Era mi fin, pero te conocí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz.
solo me adoptaste, un nuevo nombre me diste al entregarme. Tu amor es todo lo que respiro, tú me salvaste cuando estaba herido. Tengo un futuro, ahora veo, mi nombre escuché y yo resucité. De las tinieblas a tu gloriosa luz, tú me llamaste y yo resucité. De las tinieblas a tu gloriosa luz. A tu gloriosa luz. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. 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 A continuación, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Emanuel y a todos nuestros amigos que nos visitan, en este momento Dios, a través de su palabra, nos quiere dar un mensaje a ustedes y a mí. Por eso, queridos hermanos y amigos, vamos a olvidarnos de toda la situación que están en nuestras vidas y vamos a enfocarnos a la palabra que hoy, a través de nuestro mensaje, Dios nos quiere llamar. Y les voy a leer un verso de la Biblia que se encuentra en el libro de Salmos 119, verso 105. Y nos dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios, a través de su palabra, quiere que no andemos en oscuridad, que siempre andemos en luz. Por eso, querido hermano y amigo, el día de hoy Dios nos habla a través de este mensaje. Vamos a estar muy atentos y concentrados en lo que Dios nos quiere hablar. Dios les bendiga. Buenos días, Iglesia Emanuel. Les bendecimos en este día en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por su presencia y nos gozamos de poder estar en la presencia del Señor y poder compartir la palabra. El tema de hoy, el tiempo de volverse a Dios. Este tiempo que estamos viviendo debe ser de reflexión para nuestra vida, partiendo del punto de vista de Dios y no del nuestro. Este tiempo tan difícil, también de tanta confusión y desenfreno por las cosas que el mundo está viviendo, en el cual el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y esto para la iglesia ha sido un problema porque así se ha visto mermada por la competencia que se ha generado en la forma de vivir en todo lo que como resultado de la insensibilidad de no poner en primer lugar a Dios, el reino de Dios y su justicia. Esto ha llevado a muchos creyentes a vivir en un engaño. ¿Y cuál es ese engaño? De pensar que el que más tiene, más vale, o tiene más seguridad en su futuro, o ese pensamiento equivocado que permea en los corazones, en la mente, que dice que si doy de lo poco que tengo, entonces voy a ser más pobre. Sin embargo, la Escritura nos dice todo lo contrario. Hechos capítulo 20, verso 35 nos dice: bienaventurado es dar que recibir. En otras palabras, es más bendecido el que da que el que recibe.
Ahora, Dios nos dio un parámetro en el cual nosotros podemos medir y nos podemos dar cuenta de cómo hemos decidido vivir. O sea, cuál ha sido la decisión de nuestra vida, de cómo queremos vivir y qué es lo que queremos recibir. Y en Mateo 6:33 nos dice la Biblia de esta manera: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que lo más importante que nosotros debemos hacer es lo que dice Mateo 6:33, precisamente, buscar por encima de todas las cosas el reino de Dios y su justicia, y Él nos garantiza que todo lo que necesitemos nos los va a dar. Ahora bien, cuando Dios nos llama a dar de lo poco que nosotros podamos tener, lo que Dios está buscando es bendecirnos de una manera abundante, tal como lo hizo con la viuda de Sarepta. Esa es la verdad. No es que Dios nos quiere que vengamos a menos, no. Sin embargo, ese pensamiento que reina en la mayoría de los corazones, de querer amontonar cosas para nosotros, cosas nuevas, cosas que verdaderamente nos satisfagan y nos hagan sentir bien, no es nuevo en la vida en la iglesia, en el pueblo de Dios. Este pensamiento ha existido desde el principio y por supuesto que no viene de Dios. Ahora, hay que puntualizar algo bien interesante. Cuando el pueblo de Dios se ha dejado seducir por este pensamiento, ha venido a sufrir las consecuencias de ese descuido, de esa forma de pensar que lleva a los corazones a actuar de una manera equivocada. Y veamos lo que dice la Escritura en Malaquías capítulo 3, versos del 6 al 9. Dice: porque yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Y el Señor dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros verdaderamente lleguemos a la comprensión? Bueno, nos habla de que nosotros debemos dar lo mejor a Dios. Y aquí está hablando de que el pueblo de Israel en aquel tiempo, en el tiempo del profeta Malaquías, había tenido un descuido total en dar lo mejor a Dios. Así que, para que nosotros no seamos engañados y seducidos por esa clase de pensamiento que fluye en el mundo y permea muchas veces en los corazones, en las mentes de las personas creyentes, Dios nos llama a tomar acciones para no apartarnos del propósito de Dios, del propósito al cual nos ha llamado en esta vida. ¿Cuáles son las acciones que nosotros debemos de tomar? Número 1, como primera acción, lo primero que nosotros debemos hacer es que debemos decidir que es tiempo de dar prioridad al reino de Dios. Es lo primero que nosotros debemos hacer en este tiempo tan convulsionado por la mercadotecnia, por el querer tener, por el querer tener siempre cosas nuevas, cosas que están a la moda, cosas que los demás tienen. Y este peligro de estar en ese tipo de pensamiento
es lo que ha llevado a la gente al fracaso. Veamos lo que dice Ageo, capítulo 1, versos del 2 al 4. Cómo el Señor aquí nos dice de esta manera. Dios le dijo a Ageo: yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruinas. Miren lo que el Señor dice aquí categóricamente. Ahora, no lo dice el pastor, no lo dice el diácono, no lo dice el líder, lo dice Dios. Y el Señor lo que nos está aquí mostrando y lo que nos está llamando la atención es que así como en el tiempo del profeta Ageo, en el año 520, 530 más o menos que profetizó Ageo, las personas, el pueblo de Israel, le tomaban más interés y más, se ocupaban más de querer, como en este tiempo, tener unas casas bonitas, tener su coche nuevo, vestir bien y hacer cosas que casi la mayoría de la gente busca. Y el Señor dice, no es por ahí el camino. Ahora, una de las cosas que debemos aprender en el reino de Dios es que nosotros no somos dueños de las cosas que tenemos, somos administradores. Y como administradores necesitamos rendir cuenta de los bienes que nos ha sido entregado por el Señor. Ahora bien, esta porción de la Escritura nos hace ver que Dios no nos bendice para amontonar ni para presumir los bienes que tenemos, sino para engrandecer el reino de Dios. Esa es la verdad. No es para amontonar, no es para presumir, no es para que nos sintamos como aquel hombre que el Señor le llama insensato, cuando dijo, oh alma mía, dice que había acumulado muchas cosas, había cosechado mucho, y dijo, no tengo ni dónde guardar todo lo que he cosechado. ¿Qué voy a hacer? Voy a derribar estos graneros, voy a hacer unos más grandes y ahí voy a guardar la cosecha. Y dijo entre sí, alma mía, gózate, reposa, porque muchos bienes tienes. Y el Señor dijo, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? En otras palabras, esa noche iba a morir. Y lo que has provisto, lo que vas a guardar, ¿para quién va a ser? Y de la misma manera el Señor nos dice en este tiempo, no es para acumular. Veamos lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 6, versos del 19 al 21. Dice así el Señor, no acumuléis riquezas en este mundo, pues las riquezas de este mundo se apolillan y se echan a perder. Además, los ladrones perforan las paredes y las roban. Acumulad más bien riquezas en el cielo, donde no se apolillan ni se echan a perder, y donde no hay ladrones que entren a robarla. Pues donde tengas tus riquezas, allí tendrás también el corazón. Interesante. Esto es lo que el Señor nos está llamando la atención para que tengamos cuidado. Lo que está diciendo la Escritura, en otras palabras, es donde están las cosas más importantes para ti, de eso se ocupará nuestro corazón. Por eso es que es bien importante que nuestras riquezas estén en el reino de los cielos, no aquí abajo en la tierra, porque si no, nuestro corazón va a enfocarse y se va a inclinar por las cosas de este mundo. Ahora bien, necesitamos tomar la decisión de poner en primer lugar los asuntos del reino, aún por encima de nuestro propio bienestar, dedicando nuestra propia vida y la de nuestra familia al Señor, porque es solo de esta manera que Dios nos va a dar
lo que Él tiene reservado para nosotros. De otra manera no va a suceder y no van a llegar las cosas que Dios quiere darnos por la simple y sencilla razón de que nosotros no queremos soltar aquello que aquí en este mundo es más importante para nosotros. Ahora, este tipo de cosas, en este mundo las personas están acostumbradas a tener muchas cosas para sentirse bien. Esa es la verdad. Y desafortunadamente y tristemente la gran mayoría de los cristianos ponemos nuestras necesidades y proyectos como más importantes y se dedica más tiempo, esfuerzo y recursos en ello. Muchas veces pensamos que para hacer grandes cosas en el llamado de Dios, no necesitamos hacer nada, sin cambiar nada en nuestra forma de vivir. Pero en realidad ninguno de nosotros puede hacer grandes cosas si solo se está jugando a la religión. Porque el que nosotros no nos volvamos a Dios de todo corazón y nos enfoquemos en los asuntos del reino, haciendo verdaderamente lo que el Señor quiere, eso es estar jugando a la religión. Y en algún momento Dios tendrá que llamarnos la atención, como precisamente está sucediendo en este tiempo. Bien, punto número 2. ¿Qué otra acción yo debo de tomar para que yo camine en el propósito de Dios? Bueno, debo decidir que es tiempo de recoger la cosecha. Es tiempo de predicar el evangelio. Es tiempo de buscar lo que se había perdido. Juan capítulo 4, verso 31 al 35 nos dice de esta manera. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús les respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Y miren cómo el Señor aquí, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Y eso es la parte que a nosotros muchas veces no nos queda claro. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no conocemos, no nos ocupamos por conocer el corazón de Dios. Y eso nos lleva a estar fuera del propósito de Dios. Y sigue diciendo el Señor, sigue diciendo la Escritura. Los discípulos pensaron de esta manera: ¿le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Y esto tiene que ver con el llamado de cada uno de nosotros. La cosecha la debemos nosotros recoger porque los campos, las personas, los corazones ya están listos para llevarles la palabra. Y esto es lo que el Señor quiere que entendamos en este tiempo. Si nosotros no nos enfocamos en eso, tristemente estaremos caminando fuera del propósito de Dios. Ahora bien, la vida del Señor estaba solamente enfocada en hacer la voluntad del Padre y en cumplir con la misión que Él le había encargado. Y la realidad es que a nosotros en este tiempo, creo que no nos ha caído el 20, de que una vida desenfocada de las prioridades de Dios solo nos lleva a vivir de una manera mediocre, con todas las carencias habidas y por haber. Y esto es la consecuencia de que muchas veces no le creemos a Dios lo que nos ha prometido en su palabra. Normalmente la excusa es el temor que si dedico más tiempo y recursos al Señor, ¿cómo voy a suplir las necesidades de mi familia? ¿Cómo voy a suplir mis propias necesidades? Sin embargo, la misma palabra ya nos da la respuesta y la solución a este tipo de incógnita. Miren lo que dice el Señor.
En Juan capítulo 4, verso 36, nos dice de esta manera: a los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor es que todo lo que hagamos nosotros en el reino, toda obra que hagamos, Él tiene una recompensa y Él le va a pagar al siervo que lo haga. ¿Sí? Realmente la Biblia, Él mismo dice que el siervo, el trabajador, el obrero, es digno de su salario. Y si Él lo dice, Él es el primero en que va a recompensar a aquellos que deciden hacerlo. Punto número 3, ¿qué otra acción debemos tomar en este tiempo tan importante, tan crucial para la iglesia? Debemos decidir que es tiempo de invertir en el reino de Dios. Esta parte es una de las partes que menos le gusta a la iglesia. Miren lo que dice el Señor en Ageo capítulo 1, verso 8. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento, si quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas y traigan madera y reconstruyan mi templo. Miren nada más aquí el Señor. Está hablando de su obra, está hablando de su proyecto, está hablando de que nosotros debemos invertir en el proyecto de Dios. Ahora, tristemente, si hay algo que el pueblo de Dios normalmente hace, es que casi todo se canaliza solamente para las cosas que nosotros necesitamos en este tiempo, en esta vida. ¿Sí? Lo que invertimos en el reino, solamente por lo regular, lo hacemos en los proyectos que a nosotros nos agrada. Y lo que hacemos, así como en el tiempo de Ageo, así como en el tiempo de el profeta Malaquías, es que cuando nosotros tenemos un trabajo, tenemos una profesión, empezamos a ganar el dinerito, lo primero que queremos tener es un coche nuevo, una casa bonita, queremos vestir bien, queremos comer bien. Y todo esto muchas veces hasta lo planeamos, ¿sí? Sin embargo, vean que desde el tiempo de Moisés, Dios ya nos dejó una exhortación para que no caigamos en esta trampa, en este error. Deuteronomio capítulo 8, versos del 11 al 14, dice de esta manera. Miren estas palabras tan importantes. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. ¿Sí? No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que precisamente lo que ahí dice hace 3.400 años, hoy lo estamos viviendo como algo que es tan normal. El Señor dice, mira, yo te saqué del pecado, te saqué de la esclavitud, te saqué de la miseria, pero no para que tu corazón se jacte,
de que como estás prosperando, de que como tienes bienes, ahora dices, bueno, pues los bienes son míos porque yo los gané, yo he trabajado, yo me he esforzado. Ahora no necesitamos decirlo. El hecho de que nosotros no invertimos en el reino de Dios, lo está diciendo todo. Tristemente, de todo lo que Dios nos da, lo que comúnmente canalizamos para Dios son los diezmos. Pero si nos damos cuenta, el Señor no solamente habla de diezmos, sino también de la ofrenda. Malaquías dice, toda la nación me ha robado. Y ellos preguntan, ¿y en qué te hemos robado? Y el Señor dice, en los diezmos y las ofrendas. Pero el punto aquí es que muchas veces nosotros pensamos, no, pues es que yo doy el diezmo, hermano. Pero sabes una cosa, el diezmo no es tuyo, no es mío, el diezmo es del Señor. Y cuando te lo quedas, te conviertes en ladrón porque estás robando al Señor. Así que, ¿qué es lo que Dios está diciendo entonces? ¿Qué sucede con lo que Dios te da para que lo administres? O sea, de esto depende la ofrenda. Y para Dios lo que marca la diferencia es precisamente la ofrenda. ¿Por qué? Porque esa es la parte que a ti y a mí me queda de cuando uno está diezmando. Ahora bien, lo que sí es cierto es que cuando se trata de la ofrenda, tristemente, si bien damos lo que nos sobra. Y esta forma, esta actitud, no es otra cosa que la misma actitud que se vivía cuando el profeta Malaquías profetizó en ese tiempo. Y vean una cosa, amados, lo que lleva a la ruina a las personas no son las crisis económicas, son las crisis espirituales como las que estamos hablando precisamente. Las crisis espirituales que nosotros mismos propiciamos por la falta de entrega al Señor. Esa es la verdad. Ahora bien, tanto el libro de Ageo como el libro de Malaquías nos hablan de una terrible decadencia que se vivía en Israel al grado de que los sacrificios que el pueblo presentaban no eran de lo mejor, porque como dice la Escritura, lo que ofrecían ni siquiera era acepto si se la llevaban a una persona. Veamos lo que dice Malaquías capítulo 1, verso 8. El Señor Todopoderoso dice, ¿acaso creen que está bien ofrecer como sacrificio un animal ciego? ¿No está mal que sacrifiquen animales cojos o enfermos? Lleven a uno de estos animales a su gobernante a ver si a él le gusta lo que le dan como regalo. ¿Creen que él les daría las gracias por eso? Miren qué importante es que nosotros veamos esto. Esa actitud del pueblo de Israel es la misma actitud que hoy estamos viviendo en el pueblo de Dios. El punto es este. Si no cambiamos esa actitud, entonces Dios lo que va a hacer es que va a tener que afligirnos para que reaccionemos de nuestra mala manera de hacer las cosas. Eso fue lo mismo que pasó en el pueblo de Israel. Y miren lo que dice la Escritura en Malaquías capítulo 1, versos del 9 al 10. Y después de presentarme esa clase de ofrenda, ¿todavía esperan que yo los escuche y les tenga compasión? Pues yo soy el Dios Todopoderoso y quiero que les quede claro lo siguiente. Prefiero que cierren las puertas de mi templo. Ya no me traigan esa clase de ofrenda porque estoy muy molesto con ustedes. No se las voy a aceptar. Y esto que el Señor está diciendo
es algo que nosotros necesitamos tomar muy en cuenta. Por eso el llamado de Dios a que analicemos nuestra vida. Vean lo que dice el Señor precisamente en Ageo capítulo 1, verso 7. Yo, el Dios de Israel, les digo esto, quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Categóricamente el Señor está diciendo, fíjense muy bien, seriamente en lo que están haciendo. ¿Por qué razón? Porque tristemente esta parte en la que se trata de invertir en el reino es la parte que al pueblo menos le gusta. Y no nos damos cuenta, en realidad, que Dios lo que no quiere es que vayamos a pobreza. Quiere que verdaderamente nosotros tengamos cosas abundantes. Pero si nosotros no somos generosos en aportar para la obra, en lugar de tener abundantemente, vendremos a pobreza. Esto no tiene nada que ver con que si tú ganas más o ganas menos. Tiene que ver con la disposición del corazón. Amén. ¿Qué otra acción nosotros debemos de tomar en este tiempo para que en verdad podamos conducirnos en el propósito de Dios? Número 4, es tiempo de despojarnos de nuestra vida. Hay un verso en la Escritura, en 2 Corintios capítulo 12, verso 15, que es un verso verdaderamente impactante. Y dice así, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. El punto aquí es que si nosotros no renunciamos a nuestra vida, solo vamos a vivir en un círculo vicioso donde lo que intentemos construir, Dios no lo permitirá. Dios hará que eso sea derribado precisamente. ¿Por qué? Porque así como en los tiempos de Israel, si no atendemos el llamado de Dios, entonces viene la escasez para nuestras vidas. Miren cómo el Señor aquí nos exhorta y dice precisamente lo que está diciendo en la Escritura. ¿Se han puesto a pensar por qué se desgastan tanto queriendo prosperar y no lo logran? Miren, Ageo capítulo 1, versos 5 y 6 nos dice de esta manera. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Comen y no calman su hambre. Beben y no calman su sed. Se abrigan y siguen teniendo frío. Y el sueldo que se les paga no les alcanza para nada. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa, lo destruí en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Dice el Señor. Pues porque mi templo está en ruina, mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Por eso no he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes. Por eso se han perdido sus cosechas de trigo y de uvas y de aceitunas, y por eso sufren hombres y animales. Tremendo esto que está diciendo el Señor. Y lo mismo pasa hoy en día. La gente se afana, se desgasta, invierte tiempo, dinero y esfuerzo queriendo prosperar, tener más. ¿Y sabes una cosa? La obra de Dios no le invierte nada.
Pero ojo con esto. El problema no termina allí, sino que en realidad, así como en el tiempo de Israel, la consecuencia puede ser peor. Así como por la obstinación de querer tenerlo mejor en ese tiempo, no queriendo invertir en el reino de Dios, sino prefiriendo las cosas que a nosotros nos satisfacen, que satisfacen la carne. Por esa razón, Dios, por medio del profeta Amós, trajo esta profecía. En Amós capítulo 8, verso 11 y 12, vean esto que fue tremendo para el pueblo de Israel. Dice así la palabra de Dios. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Amados, ¿saben qué sucedió con esto? Sucedió que por la actitud que tomaron, cuando profetiza Ageo en el año 520, 530, habla todas estas cosas el Señor, porque Dios no quería que el pueblo padeciera todo lo que padeció después. Y entonces, antes de eso, en el año 720, 750, Amós profetiza esto y les dice que si no cambiaban esa actitud, Dios se iba a alejar de ellos. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? El último profeta del Antiguo Testamento fue el profeta Malaquías. Profetizó en el año 450 a.C. Y pasaron 450 años hasta que Cristo vino, o el profeta Juan el Bautista. Y durante esos 450 años no hubo profeta, no hubo palabra de Dios que se le enviara al pueblo. ¿Y sabes por qué? Porque el pueblo se había obstinado en esa actitud de decir que no le importaba ocuparse de las cosas del reino, como sucede hoy en este tiempo. Ahora bien, ¿qué está esperando Dios? Bueno, está esperando que nosotros reaccionemos para darle prioridad a los asuntos del reino. Sin embargo, el tiempo que nos queda es tan corto que precisamente el tiempo que estamos viviendo nos vislumbra de que el Señor no tarda en venir. Sobre todo, el tiempo de la iglesia se termina, porque para nosotros se termina en el arrebatamiento. Así que este corto tiempo, este poquito tiempo que nos queda, si no lo dedicamos y no nos enfocamos en hacer lo que Dios nos está llamando a hacer, pues les quiero decir que lo que estamos viviendo ahora es el principio de lo que se puede estar viviendo después. Miren cómo el Señor dice aquí, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Bueno, pues que pongamos manos a la obra, como lo hicieron en ese tiempo, esa poquita generación, en el tiempo de Ageo. Cuando ellos reaccionaron, en Ageo capítulo 2, verso 15 al 19, miren cómo el Señor dice aquí. Pónganse a pensar en lo que pasaba antes de que comenzaran a reconstruir mi templo. Antes de eso, ustedes esperaban cosechar 20 sacos de trigo y cosechaban solamente 10. Esperaban que sus viñas dieran 50 barriles de vino y daban solamente 20. Esto les sucedía porque yo enviaba plagas y granizo para destruir el fruto de su trabajo. A pesar de todo, ustedes no quisieron obedecerme. Yo, el Dios de Israel, les juro que así fue.
Pero hoy, que es el 24 de Kislev, ustedes han puesto los cimientos de mi templo. Presten mucha atención, porque a partir de hoy será diferente. Ustedes todavía no tienen trigo en sus graneros, ni hay uvas en sus viñas, ni frutos en sus árboles. Pero a partir de hoy voy a bendecirlos. Tremendo. El punto aquí es que el Señor dice, si no ponemos manos a la obra, si no cambiamos la actitud de salir de eso, de esa forma de actuar hacia los asuntos del reino, entonces el Señor dice, no hay bendición. Al contrario, se viene a menos. Hay algo que nosotros necesitamos meditar bien ahora mismo. Es importante que nosotros, así como planeamos el remodelar la casa, el tener un coche, el hacer una fiesta o una comida, el comprar buena ropa, comprarte zapatos, el celular que te compras. Así como planeamos eso, deberíamos estar planeando continuamente cuánto vamos a invertir en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la pregunta es, ¿qué no tú y yo cuando necesitamos hacer cualquiera de las cosas que hemos mencionado? ¿No te esfuerzas? ¿No te limitas en otras cosas para poder tener aquello que quieres? Pero ¿qué pasa con los asuntos del reino? ¿Qué pasa con la obra de Dios? ¿Qué pasa con todo lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio? Sencillamente, esa forma en que normalmente se actúa, con indiferencia, no queriendo esforzarnos ni sacrificar nada de nuestra comodidad y de nuestros recursos para la obra de Dios, esa forma de hacer las cosas fue la que llevó al pueblo de Israel a que terminaran siendo la burla del resto de las naciones. Y en ese tiempo de Malaquías terminaron vamos a decir, exilio de parte de Dios, en el sentido de que por una sequía espiritual, porque Dios les dejó de hablar a través de los profetas durante 450 años. ¿Te has preguntado muchas veces tú por qué muchas veces Dios no estás escuchando a Dios? ¿Por qué lees la palabra y no pareciera que no lees nada? ¿Por qué oras y parece que tus oraciones rebotan? Tenemos que entender que en este tiempo, si no cambiamos la actitud, entonces las cosas se tornarán más difíciles. El llamado de Dios es que, como dice ahí repetidamente en el libro de Ageo, en las porciones que hemos leído, piensen bien lo que están haciendo, dice el Señor. Debemos verdaderamente, seriamente, dice el Señor, pensar en qué es lo que estamos haciendo y no poner como pretexto el que o no podemos o sencillamente la crisis es la que no nos lo permite. Amados, es tiempo de tomar una decisión en el Señor y el tiempo es hoy. Dios los bendiga y esta palabra la podamos meditar y ponerla por obra, porque en verdad, como dice ahí la Escritura, así dice el Señor, así dice Dios. No lo dice el hermano que está predicando, lo dice el Señor. Así que
Le damos gracias a Dios por su palabra, los bendecimos en el nombre del Señor. Y en este momento yo quisiera orar. Si hay alguien que está escuchando, que ha escuchado esta palabra, este mensaje, y Dios le ha hablado, Dios le ha tocado, ha creído lo que hemos hablado de parte del Señor, le quiero decir en el nombre del Señor que queremos orar por usted. Si quiere venir a los pies del Señor, recibir al Señor como su único y suficiente Salvador, ore conmigo estas palabras. Padre, en esta hora yo abro mi corazón. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que te necesito. Reconozco que he pecado. Necesito de ti y por eso vengo a tus pies. Me arrepiento y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por perdonarme en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te doy gracias y te acepto como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia Emanuel, en este momento les invitamos a orar por las diferentes necesidades del pueblo. Así que primeramente vamos a estar orando por nuestros hermanos que están enfermos. Así que les invito a inclinar sus rostros y a orar con todo nuestro corazón por los hermanos enfermitos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te bendecimos en este día. Te damos muchas gracias por tu presencia. Gracias por escucharnos, gracias por atender nuestras súplicas, Señor. Y en esta hora queremos presentar delante del trono de tu gracia la vida de nuestra hermana Dina, de nuestra hermana Alicia Collado, de nuestro hermano Garibo. Y los ponemos delante de tu presencia, Señor, para pedirte que tú obres un milagro de sanidad sobre ellos, Padre. En el nombre de Jesús, oramos para que toda enfermedad que está ahí dañando sus cuerpos sea cancelada en el nombre de Jesús. Enviamos palabra de sanidad, palabra de restauración, palabra de fortaleza, Señor, para que tú seas glorificado en ellos, Padre Santo. Te pedimos también por la vida de el pastor José Ochoa, Señor, y toda su familia. Oramos para que todos, Señor, sean restaurados totalmente. En el nombre de Jesús enviamos palabra de sanidad, Señor, reconociendo que tú eres el Señor en nuestras vidas y que tu misericordia es para siempre. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro sanador, Padre. En el nombre de Jesús oramos por todos los hermanos que de alguna manera padecen alguna enfermedad, están enfermitos. Desde aquí enviamos palabra de sanidad para tu pueblo, Señor. Palabra de libertad, palabra de restauración, Padre. Ordenamos a la enfermedad sea parte de la vida de tu pueblo, Señor, y declaramos sanidad para gloria de tu nombre. Gracias, Padre Santo, por esta misericordia que has hecho en este día. Y te alabamos y te bendecimos, Padre, porque en medio de todas las cosas, Señor, tú eres el que nos sostiene y tú eres el que haces la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo. Amén. Queremos también orar por la economía del país, por la economía de la iglesia. Padre, en esta hora traemos delante de ti, Señor, a México, a nuestro estado, a nuestro municipio, para que tú seas, Señor, derramando bendición sobre este país, para que tú seas, Padre Santo, el que permitas que la economía se reactive, Señor, los trabajos se reactiven, Padre Santo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que tu bendición sea sobre tu pueblo, sobre la iglesia. Permite, Señor, que todo aquel que no está teniendo un trabajo, Señor, tú le proveas de ese trabajo para sustento de su familia, de sus necesidades, Padre. Reconocemos que todo lo bueno viene de ti.
Reconocemos que toda buena dádiva, Señor, viene de lo alto. Por eso, Señor, ponemos en tus manos esta necesidad para que, de acuerdo a tus ricas misericordias, Señor, tu pueblo sea bendecido. Para gloria de Jesús lo creemos, Padre Santo. Oramos también, Señor, por fortaleza para todas las familias, para todo tu pueblo. Señor, llénanos de tu presencia, Señor. Aviva el fuego de tu Espíritu en nosotros para que no decaiga nuestro ánimo, Señor, para que nuestra fe no decaiga, para que la esperanza, Señor, siempre esté presente en nuestros corazones y podamos caminar en este tiempo que nos ha tocado vivir, viendo tu gloria, viendo tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, para que todo aquel que está teniendo dificultades en su vida, emocionales, físicas, espirituales, de cualquier tipo, Señor, en el nombre de Jesús, enviamos palabra de libertad, palabra de fortaleza, palabra, Señor, de ánimo, Señor, a las vidas, a los corazones. Y reprendemos la obra del malo, Señor. Reprendemos todo lo que el enemigo quiera traer a tu pueblo, Señor, y declaramos libertad en el nombre de Jesús. También, Padre, ponemos delante de tu presencia a nuestras autoridades, el presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales, las cámaras de diputados, de senadores, las diferentes corporaciones policíacas, el Ejército, la Guardia Nacional. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu mano de poder sea sobre ellos, para que tu Espíritu Santo incline sus corazones a favor de esta nación. Te ruego que quites todo temor, traigas claridad sobre sus corazones, traigas sabiduría, traigas entendimiento, Señor. Quita todo temor de ellos, Señor, y da claridad en todas las decisiones que deben de tomar. Señor, por todo lo que es el sector salud, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús por ellos, por los médicos, por las enfermeras, por todos los que atienden a los enfermos en los hospitales. Te rogamos tu fortaleza sobre ellos, tu sabiduría sobre ellos, Padre. Guárdalos de todo mal, guárdalos de esta epidemia, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Y Padre, te pedimos por esta pandemia, oramos para que tú tengas misericordia del mundo entero, misericordia de nuestro país, de nuestro estado, para que esta pandemia sea erradicada, Señor. Tú tienes en tus manos todas las cosas, Señor. Para ti no hay imposibles. Por eso te pedimos en el nombre de Jesucristo que este virus sea erradicado. Señor, tú tienes la forma de hacerlo porque tú eres el Señor sobre todas las cosas. Y tu palabra dice que ante ti se doblará toda rodilla y aún esta pandemia se dobla delante de ti, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, por escuchar nuestras oraciones, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias por guardar nuestras vidas. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, queremos darle los avisos de esta semana. Lo primero que queremos enfatizar es la invitación a la oración. Queremos invitarlos a redoblar esfuerzo en la oración, a no desmayar. Hoy más que nunca es necesario estar doblando nuestras rodillas, no solamente por lo que estemos viviendo, sino porque en verdad en la oración está la fortaleza. Y queremos pedirles también, y queremos que esto verdaderamente sea de bendición tanto para la persona que ora como para las personas por las que oramos. Y hay algo bien interesante que nosotros necesitamos tomar en cuenta respecto de la oración. Porque es importante estar orando por nuestros hermanos que están enfermos. En este tiempo sabemos que no los podemos visitar, no podemos tener esa cercanía que anteriormente podíamos tener. Si no podemos hacer eso, lo menos que podemos hacer es doblar nuestras rodillas
y estar constantemente orando por nuestros amados que están enfermos. En verdad que todas estas limitaciones que hemos estado teniendo, muchas veces no nos damos cuenta que al dejar de hacerla o al que no se nos permita hacerlo por la circunstancia, en verdad que nos evita el que nosotros estemos en esa comunión animándonos, compartiendo nuestras experiencias, viendo el rostro de los hermanos, ese tipo de cosas que muchas veces a nosotros nos da fortaleza y también al que está enfermito, hoy no las podemos hacer. Pero en verdad que cuando doblamos nuestras rodillas y oramos por esos amados con todo nuestro corazón, deseando que sean restaurados, eso es una tremenda bendición. Y hoy, en este tiempo, es tan necesario, tanto para los que estamos sanos como para los que están enfermitos. Así que, por favor, les pedimos que en la oración no desmayemos, que la redoblemos, que si podemos estar orando 3 veces al día, sería mejor. Pero los estamos invitando a que lo hagan en la mañana a las 5 de la mañana y a las 7 de la tarde. Otra cosa que queremos enfatizar es con respecto al Ministerio de Misericordias. Este ministerio sigue funcionando, es un ministerio que tiene el propósito de bendecir a muchas personas, se ha estado haciendo. Por lo tanto, todo aquel que quiera dar algo en especie, lo puede hacer comunicándose con nuestro hermano José Morales. Les va a estar apareciendo el número de teléfono para que si quieren donar para despensa o para alguna otra cosa, lo pueden hacer con nuestro hermano José Morales. Él es el encargado de estar ahorita al frente de ayudando a este ministerio más bien. Otra cosa que queremos enfatizar es con respecto a los diezmos y las ofrendas. No dejemos de diezmar porque eso es importante para la obra y para tu vida. Así que te invitamos a hacerlo a través de un depósito bancario. Le va a estar apareciendo ahí el número de cuenta. Así que todos debemos estar haciendo lo que estamos percibiendo algún sueldo, algún salario. Y por último, queremos decirles que se les va a estar avisando por los diferentes grupos de WhatsApp que tenemos cuándo será la próxima reunión presencial en el templo, o sea, cuándo nos vamos a estar reuniendo aquí en el templo. Se les va a estar avisando cuándo será la próxima reunión para que todos estemos atentos de esta información, de este aviso. Y le damos gracias al Señor por este día, los bendecimos y les decimos en el nombre del Señor que esta semana sea de bendición, sea de gozo, sea de alegría, sea de contentamiento y que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Aleluya.